Las guerras son eventos que marcan el conflicto entre dos o más partes involucradas, y el desenlace de ellas puede cambiar el rumbo de toda una época o la misma humanidad. Sin embargo, las guerras dependen enteramente de las batallas que la componen, y así, una victoria o derrota, por más insignificante que pueda parecer, puede marcar el curso de una guerra. Y para muestra, las batallas de Stalingrado, Waterloo, las Termópilas o Poitiers son un ejemplo de cómo una batalla puede cambiarlo todo. Y aunque no lo creas, nuestro país ha sido sede de algunas conflagraciones que determinaron parte del futuro de muchas cosas. México cuenta con una historia rica en guerras y batallas. Sin embargo, de estas últimas, hay algunas que en su momento marcaron un punto decisivo en el curso de la historia, llegando a provocar cambios tan profundos que incluso pudieron influir en el curso de la historia de México y a nivel mundial. Antes de comenzar, quiero mencionar que algunas teorías aquí presentadas fueron elaboradas con base a documentales, artículos y columnas de periodistas e historiadores, así como opiniones de foros en la red. Por lo que si tu opinión respecto a dichas teorías es diferente, te invito a que la dejes en la caja de los comentarios. Y sin más que añadir, hoy nos embarcaremos a conocer 5 batallas que si hubiesen terminado de manera diferente, podrían haber cambiado la historia de México y quizá del mundo como lo conocemos. La batalla de la Angostura ocurrió durante la invasión estadounidense a México y fue una serie de enfrentamientos ocurridos entre el 22 y 23 de febrero de 1847, en el sitio conocido como Puerto de la Angostura, cercano a la ciudad de Saltillo. En esta batalla, cerca de 15.000 soldados mexicanos, comandados por Antonio López de Santa Anna, se enfrentaron a casi 7.000 soldados estadounidenses, al mando del futuro presidente Zachary Taylor. Durante este suceso, las tropas mexicanas, aunque poco entrenadas, sin armas y hambrientas, lograron hacer retroceder al poderoso ejército estadounidense, al punto en el que tanto estadounidenses, así como mexicanos, daban por hecho la derrota de Taylor. Sin embargo, la tarde del 23 de febrero, tras casi 2 días de lucha encarnizada y una victoria casi segura, Santa Anna decidió retirarse y volver a San Luis Potosí. Pero, ¿por qué Santa Anna decidió retirarse con la victoria decisiva entre sus manos? Algunos historiadores creen que más que por cobardía o traición, Santa Anna ordenó la retirada por la gran cantidad de bajas y el mal estado de salud de sus tropas, por lo que continuar la ofensiva podría haber terminado en una derrota desastrosa, así como una invasión más rápida al interior del país. Pues mientras el ejército de Santa Anna disminuía, Taylor reponía sus pérdidas con más refuerzos y armamento, quedando los estadounidenses prácticamente igual a como estaban antes de la batalla de la Angostura. Otros consideran que si Santa Anna hubiese confiado en sus tropas, las cuales ya habían logrado sobrellevar la hambruna y marchas forzadas a través del desierto, podrían haber derrotado a las tropas de Taylor, llegando incluso a capturar al general. Esto podría haber metido en graves aprietos al entonces presidente James Knox Polk, y quizá obligándolo a negociar, con la posibilidad de que la guerra se retrasara o bien fuese menos ambiciosa, pues no era secreto que una buena parte de funcionarios estadounidenses estaban en contra de la guerra. Sea como sea, Santa Anna decidió retirarse, no sin antes declararse a sí mismo como vencedor, y mientras aquello ocurría, Zachary Taylor disolvió su ejército, para así poder apoyar a Winfield Scott en la invasión estadounidense a través de Veracruz. Proceso que terminó el 2 de febrero de 1848, con la historia que todos conocemos. En esta ocasión haré un poco de trampa, pues más que una batalla, fueron toda una serie de ellas libradas en 1497, durante la guerra entre la Alianza Zapoteca y Mixteca contra el Imperio Mexica, pues estos últimos pretendían abrirse paso hacia las rutas comerciales con Guatemala y las costas de Oaxaca. En este conflicto se enfrentaron los reinos de Oaxaca, comandados por el líder zapoteca Cosijoesa, contra los ejércitos mexicas liderados por el temido Tlatoani Ahuitzotl. En esta guerra, los mexicas se enfrentaron a más de 50.000 guerreros oaxaqueños, siendo el sitio de más de 7 meses de la ciudad de Yéngola el evento más importante. Aunque los zapotecas y mixtecas tenían una rivalidad de siglos, su alianza logró resistir y desmoralizar a los ejércitos mexicas.
y tras el fracaso del sitio de Huíncola, los mexicas fueron expulsados de tierras oaxaqueñas, obligando a Huitzotl a establecer una frágil alianza con ambos reinos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta guerra entre zapotecas, mixtecas y mexicas? La campaña emprendida por Ahuitzotl contra los reinos de Oaxaca tuvo altísimos costes militares y económicos, pues las bajas mexicas se calculan en miles, por lo que esta derrota significó un claro retroceso en los planes de conquista mexicas. Por otra parte, la obtención de tributos y un paso gratuito por las rutas comerciales zapotecas habría incrementado el poderío y economía de Tenochtitlán, por lo que a la muerte de Ahuitzotl en 1502, Moctezuma II se habría encontrado con un imperio aún más poderoso y con una mayor capacidad expansionista, cosa que habría ayudado bastante 17 años más tarde, cuando los navíos de Hernán Cortés tocaran tierra en las costas de Veracruz y Tabasco. La guerra entre los mexicas y los españoles, así como sus aliados indígenas, estuvo plagada de batallas decisivas. Sin embargo, ninguna fue tan importante como la batalla de Otumba, suceso en donde los guerreros de México Tenochtitlán podrían haber exterminado a Cortés y sus hombres. Este evento ocurrió el 7 de julio de 1520, una semana después de la llamada Noche Triste. En aquel día, las tropas de Hernán Cortés huían de los guerreros mexicas a través de los llanos del municipio mexiquense de Otumba. Aunque cansados, heridos y sin provisiones, los españoles enfrentaron y lograron hacer que los guerreros mexicas se replegaran. Pero, ¿cómo fue esto posible? Aunque los mexicas superaban en número a los españoles y sus aliados, Cortés aprovechó algunas costumbres de guerra prehispánicas, mismas que eran indispensables para los mexicas. Y así, tras abatir a algunos capitanes mexicas y obtener el estandarte del capitán más importante, los guerreros mexicas, desanimados, decidieron replegarse y volver a Tenochtitlán, permitiendo a Cortés avanzar y reorganizarse en Tlaxcala. ¿Y qué habría pasado si los mexicas continuaban atacando? Si los ejércitos de Tenochtitlán, aún con sus capitanes muertos, hubiesen continuado la ofensiva, lo más probable es que Cortés y sus españoles hubiesen sido capturados y sacrificados en Tenochtitlán, lo cual también habría sido devastador para tlaxcaltecas y totonacas, pues con su mejor aliado derrotado, quizá habrían optado por abandonar sus territorios ante una probable venganza mexica. Por el lado de los españoles, el entonces gobernador de Cuba, Diego Velázquez, habría prohibido más incursiones a México durante algún tiempo, tanto por el temor a nuevas sublevaciones como la que Hernán Cortés había cometido en Veracruz, así como los altos costos económicos y humanos que ello significaba, retrasando por completo la conquista de México, Centroamérica y parte de Estados Unidos. Lo anterior habría permitido a los mexicas hacer frente a la epidemia de viruela y quizá establecer algunas alianzas con los purépechas o los mismos tlaxcaltecas. O por el contrario, cuando nuevas expediciones europeas llegaran, no se descarta la posibilidad de que se encontraran con una Tenochtitlán completamente abandonada. Solo nos queda imaginar. La decena trágica es uno de esos sucesos en los que si algo sale mal, todo lo demás se pondrá peor. Este conflicto, ocurrido entre el 9 y 19 de febrero de 1913, fue un golpe de estado militar que tuvo como resultado la renuncia y muerte del entonces presidente Francisco I. Madero. Un par de años antes, Francisco I. Madero, tras lograr la revolución maderista, mantuvo algunas relaciones y formas de gobierno del antiguo presidente Porfirio Díaz, lo cual le valió la antipatía de múltiples grupos populares que lo habían apoyado en su carrera a la presidencia. Y este hecho fue aprovechado por algunos sectores que ambicionaban el poder. La decena trágica tuvo como principal beneficiado a Victoriano Huerta, militar de alta confianza para Madero. Pues a pesar de que Huerta no fue quien inició la sublevación, sí fue quien más se benefició de ella al traicionar al presidente. Esta traición se logró gracias a que Madero había designado a Huerta como jefe en la defensa contra los rebeldes. Sin embargo, Huerta terminó aliándose en secreto con los sublevados. Y aun cuando Gustavo Madero, hermano del presidente, descubrió la traición de Huerta y llevó al militar preso ante el presidente,
Francisco I. Madero liberó a Huerta y lo restituyó en su cargo, cosa que firmó la sentencia de muerte para el presidente. Pero, ¿qué habría pasado si Madero no hubiese muerto? Algunos historiadores, como Enrique Krause, opinan que si Madero no hubiese sido asesinado, habría logrado establecer derechos sobre la tierra para el campesinado mexicano, quizá de una manera más eficiente a como se hizo en el Maximato y épocas posteriores. Por otra parte, también se defendería y promovería la creación de organismos sindicales para el sector obrero. Aunque Francisco Villa era leal a Madero, cosa distinta pasaba con Emiliano Zapata, quien también llegó a levantarse en contra del presidente. Por ello, es probable que Madero, a través de la habilidad negociadora del general Felipe Ángeles, lograra un acuerdo de paz con Emiliano Zapata y los caudillos del sur, ganando tiempo y haciendo que México llegara libre de conflictos a la Primera Guerra Mundial, cosa que le habría permitido a México servir como proveedor de alimentos y mano de obra para Estados Unidos. Y por supuesto, con una mejor economía e infraestructura intactas, el país habría logrado hacer frente a la pandemia de gripe española y las epidemias de peste o tifoidea. Y habiéndose evitado casi 1 millón de muertes en la Revolución, México habría logrado una democracia plena e instituciones fuertes para el futuro. Nuevamente, solo nos queda imaginar. La independencia de México fue un proceso lleno de claroscuros, y uno de ellos se dio entre octubre y noviembre de 1810, a escasos 2 meses del inicio de la Guerra de Independencia. Tras una serie de combates en buena parte del país, el ejército insurgente, comandado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, habían salido prácticamente victoriosos en todas sus batallas, y la batalla del Monte de las Cruces casi daba por hecho que la independencia de México estaba por concretarse. Sin embargo, estando en la actual delegación Guajimalpa y con la Ciudad de México a la vista, Miguel Hidalgo, aún en contra de la opinión de Ignacio Allende, ordenó la retirada con rumbo al Bajío mexicano. Quizá por el temor de que los insurgentes cometieran masacres y saqueos como los ocurridos en Guanajuato, o también por el estado de salud del ejército insurgente tras la batalla del Monte de las Cruces, e inclusive por el temor de que estando en la Ciudad de México fuesen fácilmente sitiados por las tropas realistas de Félix María Calleja. Sea como sea, esta decisión, además de dividir al ejército insurgente, trajo consigo una serie de penosas derrotas que culminaron con el fusilamiento de Hidalgo y Allende en 1911. Y ahora, la pregunta que muchos nos hemos planteado es, ¿qué habría pasado si Miguel Hidalgo hubiese tomado la Ciudad de México? Para 1810, la Ciudad de México contaba con un aproximado de 150,000 habitantes, mientras el ejército insurgente sumaba ya 80,000 individuos, cuyo número iba en aumento, por lo que los rebeldes habrían sido muy superiores a las fuerzas defensoras de la ciudad. Por otra parte, tras la batalla del Monte de las Cruces, poblaciones como Coyoacán, San Ángel y Tlalpan estaban prácticamente en manos de los insurgentes, por lo que solo hacía falta que las fuerzas de Hidalgo se abrieran paso al centro de la ciudad. Aunque existen infinidad de posibilidades, muchos están de acuerdo en que si Hidalgo hubiese tomado la Ciudad de México, probablemente la independencia se habría logrado en un tiempo récord de apenas 2 meses. O por lo menos habría durado mucho menos tiempo si lo comparamos a los 11 años que duró la guerra en nuestra realidad. En otro aspecto, Allende e Hidalgo tenían ideas más liberales y federalistas en comparación a los gobiernos centralistas e imperialistas de algunos gobernantes del México independiente. Por lo que el establecimiento de un sistema de gobierno liberal fuerte podría haber llegado en 1810 en lugar de 1867 con el gobierno de Benito Juárez, lo cual probablemente habría librado a México de una gran cantidad de batallas internas, además de las miles de muertes y destrucción ocasionadas durante 11 años de guerra. De esta forma, no resulta descabellado pensar en que si Hidalgo hubiese tomado la Ciudad de México, eventos como la Guerra de los Pasteles, la guerra con Estados Unidos, el Imperio de Maximiliano, la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa, el Porfiriato y por último toda la historia de México en el siglo XX, quizá jamás hubiesen ocurrido, poniéndose en su lugar sucesos totalmente diferentes que ni siquiera podemos imaginar. Pero la historia ya está dada,
Hidalgo decidió retirarse y la guerra se prolongó por 11 años, con las consecuencias que ya todos conocemos. Pero si hay algo que podemos rescatar, es que gracias a aquellos sucesos, cada uno de nosotros estamos aquí, ya sea para bien o para mal. Las batallas y las guerras son sucesos en los que las partes involucradas se juegan el todo por el todo. Como hemos visto, una victoria o una derrota pudo significar un cambio radical en la construcción de la historia de México. Y a su vez, como si fuera un efecto mariposa, estos sucesos bien pudieron influir en cómo nuestros países vecinos se desarrollaban e interactuaban con el mundo. Sin embargo, como ya lo he dicho a lo largo de este video, las cosas ya están dadas, y no nos queda más que imaginar qué habría pasado si el resultado de alguna de las batallas más emblemáticas de la historia de México hubiese sido diferente. Como dicen, de los errores se aprende. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este listado? ¿Qué otras batallas libradas en México crees que hubiesen cambiado la historia del país o del mundo? ¿Y cómo lo habrían hecho? Me gustaría mucho leer tus comentarios. Si el video te gustó, pulsa el pulgar arriba y compártelo con un amigo. Suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones en cada nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Y recuerda que el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.